Un placer, recién escuchábamos a las Raincoats sonando aquí en Radio Nacional Esquel, charlar, en este caso en vivo, dentro del estudio de Radio Nacional Esquel, con alguien que es parte de la historia de la música también, como hablamos ayer, ¿no? Paloma McLardy o Palmolive, como quieran llamarla, está en comunicación telefónica y a través de WhatsApp desde España o Estados Unidos o Londres, ¿dónde? No, desde Estados Unidos. Vivo al sur de Boston. Qué gran. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias por estar charlando con nosotros, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Es un honor para mí y tengo en mi corazón un día ir a veros allí en Esquel, porque me gusta mucho la zona esa y sobre todo lo que habéis luchado mucho por mantener esa zona bonita y conservar vuestro ambiente, ¿no? Bueno, lo hablamos en algún momento determinado, ¿no? Que este pueblo, si hay algo que ha pensado y se proyecta hacia el futuro, es en tener una calidad de vida mejor para todas y todos, ¿no? Exacto, eso es lo importante. Muy bien hecho. Y a vos también, antes de entrar al tema musical, ¿te gusta mucho y te interesa mucho lo que tiene que ver con la comida orgánica, las cuestiones que están relacionadas a, ¿no? ¿Es así? Sí, totalmente. Creo que estamos cada vez apartándonos más de la comida buena, las buenas compañías, el pasárselo bien de la forma que la humanidad se lo ha pasado por millones de años. Y pienso que es importante, comer sano es muy importante, con amigos sanos también. Totalmente. Paloma, hagamos un viaje a pensar los 70 cuando ustedes, ¿cómo se conforman las Slits? Pensando que ahora es común ver bandas de música todas mujeres, ¿no? Pero ¿cómo es pensar los 70 con una banda de mujeres y sobre todo saliendo hasta de lo estético a imponer una nueva forma de ver, ¿no? Bueno, yo creo que de naturaleza yo era muy rebelde y cuando me decían por aquí casi me gustaba más ir por el contrario. Y con esa mentalidad salí de la España de Franco, con la censura que teníamos y todo eso. Y entonces, pues, al estar allí en Londres, después de una época un poco de estar en los squats y mucha gente, artistas, todos como que nos reunimos y claro, las ideas florecieron. Fue un sitio muy fértil para ideas nuevas porque había mucha gente joven. Y de ahí, después de 2 años así, surgió el punk, ¿no? Y Joe Strummer fue muy instrumental en eso, ¿no? Y yo vivía con él, habíamos estado juntos unos 2 años por ahí, ¿no? Cuando explotó el punk, entonces yo iba a formar un grupo con Sid Vicious, pero se enrolló muy mal. Paloma, vos lo largás al pasar, iba a formar un grupo con Sid Vicious, fue un bajista emblemático de los Sex Pistols. Contanos un poquitito cómo eran esos encuentros o esas conversaciones con Sid Vicious. Pues a mí conversaciones no fueron mucho, era un poco como que la movida nos tiró a todos juntos, ¿no? Y ahí estábamos un revuelo de gente joven, todas muy locas, cada una con su idea, viniendo de sitios muy distintos, con experiencias muy distintas, y ahí que estábamos. Entonces el que forma un grupo y yo quería estar en un grupo, pues ya está. Pues no, salíamos juntos y cosas de eso. Entonces, el grupo de gente, Joe Strummer, The Clash, so everybody in The Clash, ¿hablamos en español o en inglés? Que me voy. Lo que quieras, ¿en español o en inglés? No, en español, prefiero. Entonces nos juntamos, un grupo de gente joven y de ahí surgió la idea de hacer un grupo, pero no funcionó porque él era... yo creo que un poquito misoginista, la verdad, porque él quería sacar de mí algo que yo no quería darle. Y nada, cuando me di cuenta de la movida, pues más o menos le paré el carro. Le paré el carro. Gracias. Que se me olvida el español un poquillo. Y nada, que pues entonces decidí que quería formar un grupo de niñas.
Y principalmente fue por eso, porque no me quería tener que estar discutiendo de esas cosas. O sea, tú te acostabas con quien quisiera, pero no por eso. O sea, que no quería mezclar las cosas. En fin, eso fue toda mi idea. Entonces decidí y fui buscando niñas. Y primero encontré a Ari, a Kate, que tocaba la guitarra, y a Tessa. Y eso fue el original. Y nos reunimos en el 76, fíjate. ¡Wow! 76, en octubre del 76. Y el tour del Clash fue en marzo del 77, creo. Y ahí fue cuando empezó, 2 semanas antes empezó Vivian. En vez de Kate tuvimos a Vivian. Y ya el resto del tiempo estuvimos esas 4. ¿Cómo fue eso, irrumpir? Perdón, Marucha, ¿querés ¿cómo fue irrumpir en un mundo bastante... El rock es machista, o ha sido durante mucho tiempo también de alguna u otra forma machista, ¿no? El mundo es un poco machista. Total. ¿Cómo fue en esa época entrar? ¿Ustedes les costó más que otras agrupaciones? Pues tengo que decir que nos costó en un sentido, pero en otro nos favoreció. Porque no había niñas. Nosotros éramos la única, entonces teníamos pues esa notariedad. ¿Entiendes? No había niñas que se decidían a ser tan locas como nosotros, no nos importaba como lo que decían, abusábamos de la audiencia, de lo mismo, y éramos muy nuestras, ¿no? Y muy convencidas de lo que estábamos haciendo. Y no había otros grupos de niñas. Estaba Susie and the Banshees y Polystyrene, pero ellas eran chicas y luego tenían un grupo con chicos, ¿no? O sea, que el hecho de que fuéramos las 4, pero no teníamos ni idea de música, realmente no mucha. O sea, que estábamos aprendiendo, o sea, que estamos intentando de luchar contra ese frente también, ¿no? O sea, había muchos frentes. Entonces, en el sentido de, por la situación esa, por ejemplo, con Sid Vicious, o sea, que asumían a veces la gente que bueno, pues que iba por libre, ¿no? Porque sí, ¿entiendes? Y no era así, no lo veíamos así, o sea, y gente abusiva, hubo peleas, o sea, de todo, ¿no? Hubo de todo. Y nosotros también provocábamos la situación bastante, tengo que decir. Bueno. Ahí María quiere hacerte una pregunta, Paloma. María. Ok, Paloma, mi pregunta tiene un poco que ver con eso que decías, eran muchos frentes, ¿no? Por un lado, la irrupción del género musical, por el otro lado, también el hecho de ser mujeres arriba de un escenario, y imagino, y ahí un poco la pregunta, ¿no? De que la actitud punk o todo lo que representaba la cultura punk, también para ustedes fue como rupturista en el sentido de que todo lo que se consideraba femenino quizás no era lo que representaba lo que hacían en el escenario. Y cómo se veía, cómo era la crítica del resto, ¿no? Cómo era enfrentarse también a eso. A quedarse, digamos, a que la música sea lo central, digamos, de tratar de que la música esté primero. Sí, o sea, nosotros o sea, por lo menos yo, ¿no? Yo pensamos que había que romper los marcos de lo que es ser femenino. Entonces, yo no es que sintiera, yo no quiero ser mujer, yo estaba orgullosa de ser mujer. Claro. ¿Entiendes? Pero lo que yo, por supuesto, me consideraba feminista en el sentido de decir de la igualdad y tal, pero yo pues estaba muy a gusto con mi género, ¿no? Y pensaba que esa feminidad había sido como controlada y amoldada a algo que yo no me sentía relacionada. Entonces yo quería romper ese molde y entonces pues sí, una mujer puede ser líder, una mujer puede tener idea, una mujer se puede cabrear. O sea, que el hecho de que no, que ¿entiendes? Todas esas cosas intuitivamente las rompimos. O sea, no era una cosa que nos sentaba. De hecho, hubo un momento que se nos acercaron algún grupo feminista político y nosotros siempre rechazábamos. Nosotros decíamos, nosotros no somos feministas porque somos las elites y somos lo que queremos ser. No nos van a definir un grupo de una forma o de otra. Entonces nos sentíamos que eso quizás no iba a
restringir el ser nosotras mismas y el reaccionar a lo que nos venía de una forma o de otra. No sé si me explico. Sí, sí, total. Y a colación de esto que estás diciendo, ¿no? De esa cosa tan intuitiva y la seguridad de saber que simplemente ustedes deseaban ser quienes eran. Si vos tenías, capaz no, pero bueno, es como, si tenían dimensión de lo que estaban haciendo, por lo que vino también después, pensaba, recién no sé qué palabra dijiste y me hizo acordar a Chica Disturbio, o ese concepto que hay de un movimiento feminista, Riot. Riot. Riot Girl, algo así de movimiento. Riot Girls. Ahí está, y que entiendo que también se vieron influenciadas por ustedes. Si tenían dimensión de que eso habría todo un campo de interpelación que no existía. No, ni idea. Y realmente es porque estábamos muy centradas en nosotras mismas, como un buen teenager o gente joven. Nosotros estábamos pensando en nosotros. Y no importaba, no era eso, es realmente, porque además había cierta inseguridad. Nosotros no sabíamos de qué iba el mundo, estábamos descubriendo el mundo, ¿no? Yo no me sentía en una situación de decir, mira, esto es lo que hay. Yo sabía que eso es lo que yo quería para mí, pero incluso en una entrevista que me hicieron una vez para la televisión española, yo estaba, me doy cuenta ahora que estaba como, pues yo no sé, yo eso es lo que yo quiero, porque me pedían eso, me decían, ¿tú crees que esto es bueno para la gente joven? Y yo no sé, si quieren, pues sí, pero si no, yo para mí, o sea, no, yo estaba explorando. Y entonces yo no me sentía en un sentido de decir, si esto es lo que tiene, esto es el futuro y esto es lo que va. Bien, gracias. Paloma, aquí está mi compañero Lito Calfunao, Lito, que quiere hacerte una pregunta. Hola Lito, ¿qué tal? Hola Paloma, la verdad es muy interesante tu charla, mucha historia en la cuestión rockera y más hablando del lado femenino, ¿no? Escuchaba atentamente que decías que empezaste a incursionar a mediados de los 70, ¿no? Con la música. Escuchando creo que estaba más incursionado en el lado del punk rock, sería, ¿no? El estilo que siempre estuviste. Sí. Bueno, porque paralelamente, no sé si hago bien en preguntarte o no, pero has sentido hablar de Lemmy Kilmister, Lemmy, de Motorhead, que él fue yo creo que fue uno de los primeros, si hablamos del rock por ahí duro, él hacía un poco más un heavy, un hard rock, no tan punk, pero él siempre compartió escenario con grupos, creo que me animo a decir que fue uno de los primeros a compartir y grabar con bandas femeninas. Estoy hablando de las Gear School, que quizás las conoces, también una banda de los años 70, junto a Lemmy. Después Plasmatic, también, donde estaba, creo que era Wendy Williams, algo así, en aquellos años, ¿no? No sé si tenés referencia de Lemmy, del líder del Motorhead, ¿no? Y qué papel jugó por ahí también en esto de romper estas barreras y de compartir escenarios junto a un público o mujeres, ¿no? Sí, pues la verdad no te puedo responder muy bien porque no lo sé. Yo me acuerdo de conocerlo, de saludarlo una vez en uno de los clubs, ¿no? Que estábamos, pero no tenía mucho conocimiento. Ellos eran como de otra ola. Claro, por eso. Nosotros muy como de tribus. No sé cómo se dice. Tribal. Otro palo musical. Otro palo. Era más del punk rock y los otros eran más del heavy. No sé si heavy metal. Sí, pero era rock pesado, una cosa así. Sí, era rock y como me acuerdo de la gente con los tíos con el pelo largo, así de lado a lado. ¿Entiendes? Y para nosotros éramos arrogantes, lo reconocíamos porque pensábamos que el punk era lo mejor, había sido lo nuevo y cada generación piensa eso, ¿no? Que son los únicos, los mejores. Y para nosotros entonces eso era como no anterior en el sentido de que tú dices que había quizás empezado a abrir puertas a que otras mujeres participaran, que las mujeres participaran, sino era más antiguo. Nosotros éramos lo importante, lo que estaba pasando. Entiendo lo que querés decir, sí, como perfecto. Clash era the only band that matters, la única banda que importa, ¿entiendes?
Entiendo, sí, sí. Es muy propio de todos los músicos, sea de género femenino o masculino, siempre tener esa cuestión de, no sé si egocentrismo, pero bueno, viene bien. En la música siempre como que está primero lo de uno, después el resto, ¿no? Sí, está. Bien, bueno, está respondida la pregunta. Gracias. Paloma, Gracias. te cuento antes de ir a otra pregunta, Lito Calfunao es músico, productor y tiene un desarrollo aquí en Patagonia. Creemos que es el máximo exponente de divulgación de la música patagónica, de la cultura mapuche y tehuelche de acá, originaria de la región. Es un gran ícono de la música. Oh, fantástico. Pues si voy, cuando vaya, no si voy, cuando vaya. Vamos. Quiero impregnarme de toda esa música. Qué lindo. Paloma, nos faltan prácticamente 13 minutos y quiero ir, hoy hablabas de los squats, los lugares, las casas tomadas también, donde hacían centros culturales. Quiero viajar o que nos permitas viajar a esos momentos y cuándo y cómo te conoces con Joe Strummer. Pues él estaba allí en el squat, en uno de los squats cuando llegué. Yo de hecho tenía un novio en aquel momento boliviano. Sí, y sinvergüenza, bastante sinvergüenza. y nada, cuando llegué allí, poco a poco nos fuimos conociendo y nada, y empezamos a vivir juntos y él era una persona muy carismática, pero era distinto a lo que él llegó a ser pero algunas de sus cualidades, por supuesto, pues estuvieron muy vigentes. Yo creo que él me influenció a mí mucho yo venía muy politizada de España. Y yo le hablaba a él mucho de la guerra civil, del franquismo y de todo eso. Yo creo que en eso le influencié yo, pero él hablaba mucho de de la meditación y de la liberación, porque habían pasado por el hinduismo. En Londres había habido mucho, ¿cómo se llama? Transcendental Meditation. Mira vos. ¿Meditación trascendental? Sí, meditación trascendental, claro. Exacto. Y entonces, pues venía de la ola del movimiento hippie, de hacer la paz, hacer el amor, la paz y toda, la marihuana y lo otro. Claro. En fin. Esa forma de vida a mí me hizo pensar que realmente la libertad es más en el corazón y eso me influenció él mucho. Y luego es que él era muy divertido, era muy, muy tierno y estábamos siempre como pegados los dos, éramos como dos niños chicos que se han descubierto. Qué bonito. Sí, y eso duró pues como 2 años por ahí. Y luego, pues, con lo del punk, él estaba muy frustrado. Él tenía una ambición de querer ser famoso, que a mí como que me hacía gracia, no lo entendía mucho. Digo, ¿por qué? What's the big deal? ¿No? Pero él sí, y eso le llevó a una frustración porque él tenían un grupo con Richard Dudansky, que es mi cuñado. Se casó con mi hermana. Él tocaba la batería con yo en los 101ers, que era si los buscas, era muy, muy bueno. Me gustaba. Bailábamos, nos lo pasábamos muy, muy bien. Pero él llegó a un punto que se estaba hartando de eso porque llegó a ser conocido al nivel del pub rock, que era muy limitado en los pubs de Londres y estaban cada vez con más traction, más gente siguiéndolo y le gustaba, que fue cuando Bernie Rhodes lo buscó, ¿no? A través de verlo actuando, porque es que se daba, o sea, lo veía y la pierna no le paraba. Qué lindo. Y era un magnetismo que tenía, y es por eso, porque se daba 100%, él no le importaba nada, o sea, no dejaba nada, al final del que estaba hecho. Claro.
Paloma, quiero retomar algo porque tal vez vos lo pasaste como algo así sencillo, pero para mí es muy importante a quienes nos formaron o nos formó como personas también de Clash, que vos fuiste muy importante en llevar la cultura que tiene que ver, bueno, la española, ¿no? También a poetas españoles seguramente lo llevaste vos, a que él conozca los Clash, ahora que lo pienso bien clarito, tienen mucho de esta cultura y creo que vos fuiste fundamental en eso. Pues pienso que sí, o sea, estaban, por supuesto, las personas, eso no, yo creo que nos influenciamos el uno al otro, ¿no? Pero por supuesto, y él mantuvo, de hecho, compró una casa luego, ya después, en España. Mi hermana estaba allí también, había otro chico, Rocco, que era español, allí en el squad. O sea, que había una influencia, le atraía. Yo creo que él sentía en Inglaterra un poco la palidez de la cultura, algo así, era más exótica, ¿no? O sea, nosotros éramos más libre o no sé qué, no tan polite. Total. A mí había caracteres tremendos de todos los sitios, ¿no? Pero realmente le atraía la cultura hispana y la historia hispana de lo que habíamos pasado, ¿entiendes? O sea, en aquel momento todo el mundo leía a George Orwell, ¿entiendes? O sea, y él había ido a España a luchar en la revolución, ¿no? Y lo que eso significó. Spanish Bomb viene de ahí también. ¿El qué? Spanish Bombs, el tema de Clash viene de ahí. Ya, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, siempre era muy curioso. ¿Y qué pasó con esto? Y yo le contaba cosas también de mi padre, de cómo él había vivido la guerra. Entonces, toda esa historia personal era muy curioso. Paloma, ya para ir llegando a lo último, me acuerdo en una conversación que tuvimos hace un tiempo que a mí me sorprendiste gratamente, porque te pregunté en un momento determinado qué música o dónde abrevaba Joe Strummer de diferentes corrientes musicales. Y en un momento yo sin saber te pregunté si escuchaban algo de Latinoamérica y me nombraste a Mercedes Sosa, me acuerdo en algún momento determinado, y a Atahualpa Yupanqui, creo. Bueno, eso era yo. Total. Eso era yo. Entonces me acuerdo que teníamos una cosa, no teníamos muchas cosas, pero discos sí teníamos, y no muchos tampoco, yo tenía muy poquillo. Vamos, nosotros crecimos en España con cantautores como Serrat y Atahualpa Yupanqui, wow. Total, y Mercedes Sosa eran nuestros héroes. Wow, era la gente que estaba cantando las cosas que nosotros sentíamos que estaban mal con el mundo, pero a mí, vamos, las palabras de Serrat, lo vi hace poco aquí, vino a Boston y fui a verlo. Qué bien. Y me levanté y le dije, mira, te tengo que dar gracias porque se emocionó. Qué hermoso. Porque me salió del alma. Y sí, o sea, fantástico. Esos son monumentos de personas. Total. ¿Llegó a escuchar cuando ustedes compartían ahí en los cuartos, llegó Joe Strummer alguna vez, aunque sea de pasada, a escuchar a Atahualpa Yupanqui, a Mercedes Sosa? No te digo que le haya prestado mucha atención, pero al menos que haya estado sonando ahí en algún momento cuando ustedes estaban juntos. Sí. Mirá. Y Víctor Jara. Víctor Jara. Yo habiendo salido en un sentido de España tan politizada, eso eran la gente a la que yo miraba o entiende que me influenciaron a mí. De hecho, en mi familia, mi hermano siempre, o sea, nosotros nos reunimos y cuando nos reunimos cantamos la canción esa. Qué lindo. Entiende que esas canciones te marcan mucho, ¿no? De tu juventud, del momento en tu vida que quieres crear un mundo mejor. Esas canciones fueron muy importantes. Realmente eso fue mi instrucción, como si dijéramos. Total. Paloma, para ir finalizando, estás trabajando en el libro, ¿no? Estás trabajando en un libro hace ya un tiempo. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, pues tengo como muy poco, un 10%, un 15% hecho, tengo muchas ideas, tengo otras que están
ya desarrollado. Pero está siendo muy lento. Me metí en cuestiones políticas aquí, que está la cosa fatal. Y la verdad que me desilusionó los demócratas. Claro, se escucha la cosa como la gente lo ve, pero fue terrible. O sea, hablan de demócratas y de demócratas no tienen nada, porque te dicen lo que quieren escuchar la gente, pero a mí me gustaba el Kennedy. Me encantaba, lo escuché. Digo, este tío habla, por ejemplo, de la comida, luchó contra Monsanto. O sea, que él llevaba 40 años luchando contra estas corporaciones grandísimas, ¿no? Y ganando pleitos. Él es abogado. Pues yo, porque lo escuchaba y entonces mucha gente hablaba muy mal de él, pero a mí me gustó él. Y nada, yo lo seguí y cuando reunimos, teníamos que hacer un proceso de reunir para que él pudiera intentar ser presidente, tenía que reunir firmas, ¿no? Bueno, pues se las saltaron por donde quisieron. Conseguimos 16,000. Wow. Fuimos al State House en Boston a llevar 16,000 firmas. Dijeron, no lo vamos a aceptar. Eso es el Partido Demócrata. O sea, que es que no se ve. Es que la política te tienes que meter dentro para verlo. Lo sabemos. Y yo ya no me fío de nadie que me dice la cosa muy bonita. Yo veo a este señor, me gustaba porque aunque le venía mal decir las cosas que decía, no estaba de acuerdo con él en todo, ¿no? Pero está contra las guerras, y yo estoy contra las guerras, está contra la censura, yo no sé la gente lo que piensa con la censura, que están locos. En fin, y yo pues eso lo llevo dentro y eso no me lo cambian, Paloma, ha sido un gustazo enorme hablar de esta forma a través de Radio Nacional Esquel. Obviamente la invitación está siempre presente para que vengas aquí y aprovecho un mensaje de mi madre que te espera con tarta de guinda y de frambuesas. ¡Ay! Más ganas me entra, más ganas. Pues dile a tu madre que feliz Navidades y a toda tu gente que te escuchan, un beso muy fuerte desde mi corazón de Boston, de cerca de Boston, no de Boston, pero de cerca. Te mando y te mandamos un abrazo, un beso para vos, para tu familia y sabés que Esquel, Trevelin están esperando para cuando quieran venir, ¿eh? Muy bien, muy alegre. Venga, adiós. Hasta pronto. Un abrazo, Paloma. Adiós. Ahí nos vamos yendo. Adiós.